El misterio del odio oculto y la sombra de Jung. Imagina que estás en una reunión familiar o en una cena con amigos. Todo parece normal, pero hay algo en el aire que no puedes descifrar. Una mirada fugaz, un comentario que parece inocente, pero te deja con una sensación incómoda, o simplemente la forma en que esa persona evita sentarse cerca de ti. ¿Te suena familiar? ¿Podría ser que alguien cercano a ti te odia en secreto? Carl Jung, el renombrado psicólogo y psiquiatra suizo, nos ofrece una ventana fascinante para explorar este enigma a través de su teoría de la sombra. Prepárate para adentrarte en un viaje psicológico que desafiará tu percepción de las relaciones humanas. ¿Qué pasa cuando el odio no se expresa abiertamente, sino que se esconde en los rincones más oscuros del inconsciente? Jung nos dice que todos llevamos una sombra, un lado oculto de nuestra personalidad donde residen emociones como el odio, la envidia y la ira. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien proyecta esa sombra sobre ti? Veamos el origen del odio oculto. Carl Jung creía que todos tenemos una sombra, una parte de nuestra psique que contiene todo lo que reprimimos, negamos o rechazamos de nosotros mismos. Esta sombra no es necesariamente mala, simplemente es lo que no queremos ver. Sin embargo, cuando no la integramos conscientemente, puede manifestarse de maneras destructivas, tanto hacia nosotros mismos como hacia los demás. En el contexto de las relaciones, la sombra puede ser la fuente de sentimientos negativos no expresados. Por ejemplo, alguien que te odia en secreto podría estar proyectando su propia sombra sobre ti. Tal vez ve en ti algo que le recuerda a sus propias inseguridades, frustraciones o deseos reprimidos. En lugar de enfrentar esas emociones, las dirige hacia ti, convirtiéndote en el chivo expiatorio de su conflicto interno. Pero, ¿cómo se manifiesta esta sombra en el comportamiento cotidiano? Jung sugirió que las emociones reprimidas siempre encuentran una manera de salir a la superficie, ya sea a través de actos inconscientes, lenguaje corporal o incluso sueños. Aquí es donde comienza nuestra exploración de las señales de que alguien te odia en secreto. La primera señal clara se encuentra en el lenguaje corporal y cómo te delata. Jung creía que el inconsciente se comunica a través de gestos, expresiones y movimientos que escapan a nuestro control consciente. Si alguien te odia en secreto, es posible que su cuerpo revele lo que sus palabras ocultan. Por ejemplo, podrías notar que esa persona evita el contacto visual contigo, cruza los brazos cuando estás cerca o se inclina ligeramente hacia atrás cuando hablas. Estos gestos pueden indicar una barrera emocional, una forma de protegerse de la incomodidad que les generas. También podrías percibir microexpresiones fugaces, como un ceño fruncido o una sonrisa falsa, que delatan sus verdaderos sentimientos. Pero no te apresures a sacar conclusiones. Jung nos recuerda que el lenguaje corporal puede ser ambiguo y que es importante considerar el contexto. ¿Podría ser que esa persona simplemente está teniendo un mal día? ¿O hay un patrón recurrente que sugiere algo más profundo? La sombra, ese rincón oscuro de la psique, puede ser la clave para entender por qué alguien cercano a ti podría estar albergando sentimientos negativos. Pero esto es solo el comienzo. ¿Estás listo para profundizar en el laberinto de la mente humana? La respuesta podría cambiar la forma en que ves a quienes te rodean. Comenta si sientes esa sombra de odio. Comparte con tus agradables amigos. Dale me gusta y suscríbete para seguir recibiendo mensajes. Y aquí nos encontramos con las proyecciones y el espejo del inconsciente. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen irritarse contigo sin razón aparente? ¿O por qué sientes que alguien cercano a ti te juzga constantemente, incluso cuando no ha dicho una palabra? Carl Jung tenía una respuesta intrigante: la proyección psicológica. Este fenómeno, profundamente arraigado en el inconsciente, podría ser la clave para entender por qué alguien te odia en secreto. Prepárate para explorar cómo nuestras mentes distorsionan la realidad y cómo puedes detectar cuando estás siendo el blanco de una proyección negativa. ¿Qué pasa cuando alguien no puede aceptar sus propias emociones oscuras y, en cambio, las atribuye a ti? Jung nos advierte que la proyección es un mecanismo de defensa poderoso, pero también peligroso. ¿Podrías estar cargando con el peso de los conflictos internos de otra persona? Carl Jung describió la proyección como un mecanismo psicológico en el cual atribuimos a los demás características, emociones o deseos que en realidad son nuestros, pero que no estamos dispuestos a reconocer. Este proceso ocurre de manera inconsciente, lo que significa que la persona que proyecta rara vez es consciente de lo que está haciendo. En el contexto del odio secreto, la proyección puede ser especialmente insidiosa. Imagina que alguien cercano a ti siente envidia de tus logros, pero no puede admitirlo ni siquiera ante sí mismo.
en lugar de enfrentar esa emoción incómoda, la proyecta sobre ti, convirtiéndote en el objeto de su resentimiento. De repente, eres tú quien parece arrogante o presumido, cuando en realidad es su propia inseguridad la que está hablando. Pero, ¿cómo puedes identificar si estás siendo víctima de una proyección? Jung sugirió que la clave está en prestar atención a las incongruencias entre lo que la persona dice y lo que hace. Por ejemplo, alguien que te critica constantemente por ser egoísta, podría estar proyectando su propio egoísmo no reconocido. O alguien que te acusa de ser frío, podría estar luchando con su incapacidad para conectarse emocionalmente. Pasamos a la siguiente señal, que es una de las formas más comunes en que se manifiesta la proyección, y es a través de críticas indirectas o comentarios pasivo-agresivos. Jung creía que estas expresiones son una manera en que el inconsciente intenta liberar emociones reprimidas sin confrontarlas directamente. Por ejemplo, podrías notar que alguien cercano a ti hace comentarios como: «¡Qué suerte tienes! Todo te sale bien». Esto es envidia disfrazada de elogio. «No sé cómo puedes ser tan despreocupado». Esto es frustración proyectada. «Eres muy valiente para hacer eso, yo nunca podría». Esto es inseguridad camuflada. Estos comentarios pueden parecer inocentes, pero en realidad son ventanas a la sombra de la otra persona. Jung nos insta a no tomarlos personalmente, sino a verlos como pistas para entender lo que realmente está ocurriendo en la psique del otro. Otra señal de que alguien te odia en secreto es su incapacidad para reconocer sus propias emociones negativas. Jung creía que la negación es una de las defensas más poderosas del ego, pero también una de las más dañinas. Si intentas confrontar a alguien sobre su comportamiento y responde con evasivas, justificaciones o incluso ataques, es probable que esté luchando con emociones que no está preparado para enfrentar. Por ejemplo, si le dices: «Parece que estás molesto conmigo», y responde con un «No, no estoy molesto, tú eres el problema», es una clara señal de que está proyectando sus sentimientos sobre ti. Pero no te desesperes. Jung nos enseñó que, al comprender estos mecanismos, podemos liberarnos de su influencia y encontrar una mayor claridad emocional. Las señales continúan. ¿Alguna vez has tenido un sueño perturbador sobre alguien cercano a ti? ¿O has experimentado una coincidencia extraña que parece enviarte un mensaje oculto? Carl Jung creía que el inconsciente se comunica con nosotros a través de símbolos, sueños y sincronicidades. Estos fenómenos podrían ser la clave para descubrir si alguien te odia en secreto. Prepárate para adentrarte en un mundo donde lo racional se desvanece y lo misterioso toma el control. ¿Qué pasa cuando tu mente inconsciente intenta advertirte sobre una amenaza invisible? Jung nos dice que los sueños y las coincidencias significativas son ventanas a la verdad oculta. ¿Podrían estar revelando el odio secreto de alguien hacia ti? Recuerda comentar y compartir con tus agradables amigos. Dale me gusta y suscríbete para seguir recibiendo mensajes. Para Carl Jung, los sueños eran una forma en que el inconsciente intenta equilibrar nuestra psique. A través de símbolos y narrativas oníricas, nuestra mente nos muestra aspectos de nuestra vida que estamos ignorando o reprimiendo. En el contexto de las relaciones, los sueños pueden ser especialmente reveladores. Imagina que sueñas recurrentemente con alguien cercano a ti, pero en el sueño esa persona te ignora, te ataca o te traiciona. Jung diría que este sueño no necesariamente refleja la realidad, pero sí podría estar señalando una dinámica oculta en tu relación. Tal vez tu inconsciente ha captado señales de resentimiento o conflicto que tu mente consciente no ha procesado. Por ejemplo, si sueñas que alguien te apuñala por la espalda, podría ser una metáfora de cómo esa persona te está traicionando en la vida real, incluso si no lo hace de manera evidente. O si sueñas que esa persona se convierte en un monstruo, podría representar la sombra que está proyectando sobre ti. Pero, ¿cómo distinguir entre un sueño significativo y uno aleatorio? Jung sugirió que prestes atención a los sueños recurrentes, aquellos que te dejan una fuerte impresión emocional o que contienen símbolos poderosos. Estos sueños suelen ser mensajes importantes del inconsciente. Jung acuñó el término sincronicidad para describir coincidencias significativas que parecen estar conectadas por un significado más profundo, en lugar de por una causa física. Estas experiencias pueden ser desconcertantes, pero también reveladoras. Por ejemplo, imagina que estás pensando en alguien cercano a ti y, de repente, recibes un mensaje de esa persona. O tal vez escuchas una canción que parece describir exactamente lo que estás sintiendo en ese momento. Jung creía que estas sincronicidades no son simples coincidencias, sino mensajes del inconsciente colectivo que intentan guiarnos. En el contexto del odio secreto, una sincronicidad podría manifestarse como una serie de eventos que te hacen cuestionar la lealtad de alguien. Por ejemplo,
podrías descubrir casualmente que esa persona ha estado hablando mal de ti a tus espaldas, o que ha estado evitando situaciones en las que tendrían que apoyarte. Estas coincidencias podrían ser una señal de que tu inconsciente está intentando advertirte sobre una amenaza oculta. Pero las señales siguen juntándose. Jung creía que los símbolos son el lenguaje del inconsciente. Si comienzas a notar símbolos recurrentes en tus sueños, tus pensamientos o incluso en tu entorno, podrían estar relacionados con la dinámica de tus relaciones. Por ejemplo, si constantemente te encuentras con imágenes de serpientes, un símbolo clásico de traición en muchas culturas, podría ser una señal de que alguien cercano a ti no es de fiar. O si sueñas con puertas cerradas o muros, podría representar una barrera emocional que esa persona ha construido entre ustedes. Sin embargo, ¿qué pasaría si te dijera que el odio secreto de alguien hacia ti podría ser una oportunidad para tu crecimiento personal? Carl Jung no solo nos enseñó a identificar las dinámicas ocultas en las relaciones, sino también a transformarlas en herramientas para nuestra evolución emocional y espiritual. En este último episodio, descubrirás cómo convertir el conflicto en claridad y la sombra en luz. ¿Puedes imaginar que el resentimiento de alguien hacia ti sea un espejo que refleja tus propias áreas de crecimiento? Jung creía que las relaciones conflictivas son oportunidades disfrazadas. ¿Estás listo para descubrir cómo? Uno de los conceptos más revolucionarios de Carl Jung es la idea de que debemos integrar nuestra sombra para alcanzar la plenitud psicológica. Esto significa aceptar y reconciliarnos con las partes de nosotros mismos que hemos rechazado o reprimido. Pero, ¿qué tiene que ver esto con el odio secreto de alguien hacia ti? Jung creía que las personas que nos irritan o nos hieren a menudo reflejan aspectos de nuestra propia sombra. Por ejemplo, si alguien te critica constantemente por ser egoísta, podría estar señalando una tendencia al egoísmo que tú mismo no has reconocido. O si alguien te hace sentir invisible, podría estar reflejando tu propia dificultad para afirmarte y ocupar espacio. En lugar de ver el odio secreto de alguien como un ataque personal, Jung nos invita a verlo como un espejo. ¿Qué puedes aprender de esta situación? ¿Qué emociones o comportamientos están siendo reflejados en ti? Al hacerte estas preguntas, puedes comenzar a integrar tu sombra y convertir el conflicto en una oportunidad de crecimiento. Una de las señales más claras de que estás enfrentando un aspecto de tu sombra es una reacción emocional exagerada. Jung creía que cuando alguien toca una herida emocional no resuelta, nuestra respuesta suele ser desproporcionada. Por ejemplo, si alguien hace un comentario aparentemente inocuo y tú te sientes profundamente herido o enojado, podría ser una señal de que ese comentario ha activado algo en tu sombra. En lugar de culpar a la otra persona, Jung nos insta a mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿por qué esto me afecta tanto? ¿Qué parte de mí se siente amenazada o expuesta? Y, aunque es importante aprender de las dinámicas conflictivas, también es crucial proteger tu bienestar emocional. Jung creía que establecer límites claros es una parte esencial del crecimiento personal. Aquí hay algunas estrategias basadas en su filosofía. Si sospechas que alguien está proyectando su sombra sobre ti, recuerda que sus críticas o comportamientos negativos pueden no tener nada que ver contigo. No te tomes todo personalmente. Además, reflexiona sobre tus propias emociones y reacciones. ¿Estás proyectando tu sombra sobre alguien más? ¿Hay algo en ti que necesitas sanar o integrar? Si estás convencido de que alguien te está dañando emocionalmente, es importante protegerte. Esto no significa ser agresivo, sino firme y claro sobre lo que estás dispuesto a tolerar. Si es posible, intenta hablar con la persona de manera abierta y compasiva. A veces, un diálogo honesto puede disipar malentendidos y sanar heridas. Jung nos enseñó que el conflicto no es algo que debamos evitar, sino algo que debemos abrazar como una oportunidad para crecer. Cuando alguien te odia en secreto, puede ser una invitación a explorar tus propias sombras, a fortalecer tu autoconciencia y a desarrollar una mayor resiliencia emocional. En lugar de ver el odio como una amenaza, puedes verlo como un desafío que te empuja a ser una versión más integrada y auténtica de ti mismo. Al hacerlo, no solo te liberas de la influencia negativa de los demás, sino que también te acercas a la plenitud que Jung llamó individuación. Hemos llegado al final de este viaje a través de las enseñanzas de Carl Jung y el misterio del odio secreto. Ahora tienes las herramientas para identificar las señales, protegerte emocionalmente y transformar el conflicto en crecimiento. Recuerda, la sombra no es tu enemiga, es una maestra disfrazada. ¿Estás listo para abrazar sus lecciones y convertirte en la mejor versión de ti mismo? Muchos éxitos. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Hecho está. Nos conectamos en el próximo video.